Hola, muy buenos días. Voy a presentaros una comunicación dedicada a realizar un análisis comparativo de la modernidad femenina a través de las imágenes de la documentación gráfica que tenemos de las mujeres que estudiaron en la escuela de la Bauhaus en Alemania y de las mujeres que estuvieron viviendo y estudiando también en la residencia de señoritas en España, en Madrid. Ya de entrada, en esta diapositiva de introducción, tenéis los dos emblemas de ambas instituciones. El emblema diseñado por Oskar Schlemmer para la Bauhaus, que es un emblema de inspiración constructivista, claramente, y el emblema de la residencia de estudiantes, que es el mismo que compartían con la residencia de señoritas, esta cabeza de efebo o efebo rubio, que está inspirado directamente en una escultura de la época clásica del siglo V a.C. y que un poco pone en el foco tanto una como otra, ¿no? Las dos imágenes, los dos logotipos, las dos enseñas de estas instituciones en la persona, en los rostros, en las caras de sus estudiantes. Y en eso nos vamos a ir fijando también en esta presentación. Situémonos primero en la historia de las dos instituciones y en su marco histórico. En primer lugar, en el caso de la escuela de la Bauhaus, que nace como una escuela de arquitectura y de arte, de diseño, en la República de Weimar entre 1919 y 1933. Tuvo 3 sedes en 3 ciudades diferentes en Alemania y estuvo organizada por 3 directores, que son los que tenéis aquí fotografiados y que seguro que tanto Gropius como Mies van der Rohe le sonarán a aquellos aficionados a la arquitectura moderna, porque son dos grandes tótems, ¿verdad?, de la arquitectura del siglo XX. Bueno, aunque la Bauhaus estaba completamente abierta a que se matricularan estudiantes, mujeres, para que estuvieran en sus aulas trabajando codo con los hombres, una vez se matriculaban, la mayoría de ellas eran desviadas o destinadas al taller de textil, obviamente todavía bajo una visión tradicional o patriarcal de lo que suponen los estudios de la mujer. Muy pocas, de hecho, estudiaron en la Bauhaus arquitectura y una gran mayoría de ellas se dedicaron al arte aplicado. En este caso tenéis una fotografía de las mujeres del taller textil y un par de ejemplos de diseños realizados por Annie Albers o Marianne Braden. Bien, el caso de la residencia de señoritas es distinto porque no es una escuela propiamente dicha, sino que es un lugar donde se alojaban o residían las mujeres que iban a Madrid para tratar de estudiar en la universidad o en otros lugares. Aunque hay que decir que la propia residencia de señoritas organizaba también cursos internos, tenía laboratorios para estudiar, bibliotecas para estudiar y una actividad cultural muy viva con conferencias, representaciones teatrales, conciertos, recitales, etcétera, que hacían que fuera un verdadero foco cultural. Ahí tenéis a María de Maeztu, su directora desde 1915 fotografiada, y en las dos fotos pequeñas tenéis arriba a María Zambrano, que fue profesora en la residencia de señoritas, y abajo una de sus residentes más conocidas, más ilustres, que es la política Victoria Kent. La verdad es que podríamos dedicarnos horas y horas a trazar una comparativa entre la Segunda República Española y la República de Weimar, porque son muchísimos los puntos en común, son muchas las similitudes y los vínculos que las unen, más allá de que también coincidieran más o menos en el tiempo. Aquí en esta diapositiva me he centrado en aquellos aspectos que nos interesan para esta comunicación, esta idea de que ambas repúblicas supusieron una apertura de un horizonte nuevo, moderno y democrático, bajo unos ideales de igualitarismo y de regeneración social. También compartieron su defensa de la cultura, su idea de que la cultura es la mejor llave posible para que el pueblo alcanzara la libertad. Y aquí os pongo como paradigma de esto pues la barraca o las misiones pedagógicas que se llevaron a cabo durante la Segunda República. Aquí tenéis a Lorca. También ambas defendieron la necesidad de equiparar en derechos a la mujer con el hombre y de que tuviese las mismas oportunidades y el mismo tipo de acceso a los estudios. Y bueno, no estuvieron exentas de toques utópicos, tampoco de problemas, tuvieron serios déficits, problemas económicos, revueltas en las calles que fueron resueltas de formas problemáticas y bueno, también comparten ese triste final, ese truncamiento violento y autoritario
que puso fin a esta especie de sueño que constituyeron ambas y que llevó al exilio, a la muerte, a muchos de los intelectuales y de los artistas que participaron en esa efervescencia cultural y artística que significaron estas dos repúblicas. Dentro de la historia de género nos interesa en particular constatar hasta qué punto significaron Weimar y la Segunda República Española una evolución fundamental en la construcción social y cultural de la masculinidad y de la feminidad. De hecho, en ambas repúblicas el icono femenino era la mujer nueva o la mujer moderna, esa mujer que podéis ver en estas imágenes. Aquí tenéis a la periodista Silvia von Harden fotografiada y luego en la célebre pintura de Otto Dix. Tenéis también estas mujeres modernas dibujadas por Gerda Wegener, que fue una pintora que fue la pareja, la mujer de la primera transexual de la historia, Lili Elbe. Tenéis también la pintura de Ángeles Santos, la tertulia, una ilustración de Viera Esparza, una pintura de Deli Tejero y una fotografía maravillosa de 4 estudiantes de la Bauhaus. Bueno, cuando la mujer moderna hace su aparición en esta sociedad de entreguerras, obviamente la sociedad patriarcal, la sociedad tradicional, la ve como un peligro porque pone en cuestión, en jaque a la feminidad tradicional, a esa mujer vinculada con la docilidad, con el mundo del hogar, con lo doméstico, con la crianza, con el matrimonio y con el sometimiento al hombre y con la imposibilidad de alcanzar una posición social idéntica a la de los hombres. Entonces, la llegada de esta mujer moderna se relaciona con la República y se culpabiliza a la República de esta aparición de una mujer que pone en peligro el status quo de los roles de género. Y esto deriva pues, en un ambiente de crítica, como tenéis en esta cita, ¿no? Un ambiente de violentas y agrias diatribas sobre la condición femenina. Bien. Hecha esta introducción para situar en su contexto histórico las fotografías, la documentación gráfica que a continuación vais a ver, podemos pasar al segundo bloque de la comunicación, en el cual nos ocupamos ya propiamente de esas imágenes que nos han legado las mujeres de la Bauhaus y las mujeres de la residencia de señoritas para encontrar esos vínculos, esas conexiones entre artistas intelectuales, mujeres fundamentales de las vanguardias europeas que han sido barridas, olvidadas, borradas de la historia de la modernidad por el simple hecho de ser mujeres y que en los últimos años han estado recuperándose y reivindicándose y que son necesarias, son un eslabón imprescindible para entender nuestro presente y la necesidad de seguir luchando por la igualdad. Ahí tenéis a Friedel Dicker, que fue una de las pocas estudiantes de la Bauhaus que pudo estudiar arquitectura y que murió en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Y bueno, un poco quería que fuera el emblema o el icono de lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Como resultaría imposible en 15 minutos poder mencionar los nombres de cada una de las mujeres que van a ir apareciendo en las diferentes fotografías, al menos sí quería dedicarle un par de diapositivas a ponerle nombre y rostro a algunas de las participantes o protagonistas de esta historia. Aquí en este caso tenéis a 4 artistas vinculadas con la Bauhaus y en esta otra a 4 mujeres fundamentales de la Edad de Plata española, a 3 que fueron residentes en la residencia de señoritas, Maruja Mayo, Josefina Carabias y Deli Tejero, y a Victorina Durán, la escenógrafa y dibujante que fue profesora en la misma residencia. Bueno, creo que es evidente que comparten no solo estética, sino también espíritu unas y otras. Y compartían también un espacio, un edificio diseñado bajo los parámetros de la arquitectura racionalista en ambos casos, tanto en el caso de la Bauhaus, en este edificio mítico diseñado por Walter Gropius, como en el caso del pabellón de la residencia de señoritas diseñado por Carlos Arniches en 1932 y que a través de estas 2 fotografías también podemos ver incluso los paralelismos arquitectónicos de los espacios donde se movieron estas mujeres. Adentrémonos ya en la comparativa de imágenes y observemos estas fotografías de la Bauhaus
con estudiantes haciendo ejercicio al aire libre, bailando, danzando, porque la danza era una de las actividades físicas que más les gustaba a los estudiantes de la Bauhaus y que además les servía para expresar de manera totalmente libre y natural lo que llevaban dentro. Era un momento de libertad absoluta. En el caso de las mujeres de la residencia de señoritas, tenemos imágenes del equipo de hockey que se fundó en la residencia, tenemos imágenes de ellas jugando a tenis o practicando deportes de invierno como el trineo. Relacionadas con la actividad física, que fue una de las características de la mujer nueva, de la mujer moderna, el ejercitar su cuerpo a través del deporte, tenemos estas dos imágenes donde hay elementos deportivos como una barca y unos remos, una bicicleta, pero que representan dos momentos de relax, de compartir la amistad entre estudiantes. En el caso de la derecha tenemos a dos mujeres de la residencia de señoritas, en el de la izquierda a dos estudiantes de la Bauhaus. Obviamente también tenemos muchas imágenes relacionadas con las tareas vinculadas al mundo académico, al estudio, a la formación, al cultivo de la mente. Estas imágenes pertenecen a la residencia de señoritas, son fotografías de su biblioteca, que era una biblioteca muy bien dotada, muy completa, donde solían ir a estudiar, a trabajar, a leer, a informarse también en la prensa que recibían a las residentes de esta institución. Y aquí podemos ver a tres mujeres de la Bauhaus estudiando en la intimidad de su cuarto, preparándose los ejercicios, los exámenes y concentradas en la labor académica. Y en estas fotografías podemos ver a las estudiantes concentradas, practicando. En la parte izquierda tenemos una fotografía del taller de tejidos de la Bauhaus y en la derecha tenemos el laboratorio de la residencia donde se hacían ejercicios de química para aquellas estudiantes que estaban interesadas en las carreras de ciencias. Más allá del ámbito del estudio y de la formación académica, en la Bauhaus y en la residencia se trataba siempre de implicar a los alumnos en actividades extraacadémicas vinculadas con el mundo de las artes escénicas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos las fotografías del ballet de la Bauhaus con el vestuario diseñado por Oskar Schlemmer y también esa máscara que lleva esta estudiante de la Bauhaus, también del mismo autor. Y ese juego de la subversión de los géneros que proponía este diseñador. También en las actividades extraacadémicas que llevaban a cabo las residentes de la residencia de señoritas, destacan este tipo de diversiones vinculadas con el disfraz, con la máscara, con el cambio de rol o con la transfiguración. No es extraño encontrarlas vestidas de hombres, no es extraño encontrarlas como en estas imágenes, algunas desempeñando el rol femenino y otras el masculino. Bueno, y también aquí tenemos en la parte derecha arriba un decorado para un montaje teatral realizado por Maruja Mayo. Es decir, que también todas las actividades relacionadas con el mundo del arte que estaban fuera un poco del ámbito del estudio se trabajaban en la línea de romper o subvertir o transgredir los estereotipos. Me emociona especialmente llegar a esta diapositiva porque me parece que hay un simbolismo muy potente en estas imágenes. Todo el mundo conoce la instantánea célebre de la escalera de la Bauhaus con sus estudiantes en pleno trasiego, arriba y abajo. Menos conocidas son quizás las instantáneas en la residencia de señoritas, posando sus residentes con conferenciantes, o como tenéis en la imagen de abajo a la derecha, pues también en un momento de normalidad, de día a día, ¿no? De cotidianidad. Me gustan estas imágenes porque me parece de una potencia muy fuerte la escalera como símbolo de esa necesidad de subir peldaños, de alcanzar metas, de conseguir sueños a partir de un sacrificio, ¿no? de
de avanzar, de luchar, de pugnar por conseguir las cosas que profesionalmente motivaban a estas mujeres. Y bueno, me parece que en La escalera se sintetiza bien este movimiento de ascensión, de ambicionar una posición social mejor para las mujeres, plasmada en esta imagen. En la misma estela de movimiento ascendente, de propulsión hacia arriba, de evolución, de progreso, de tratar de volar libres en definitiva, se situarían las fotografías tomadas en la azotea de la Bauhaus con una fuerte carga simbólica a partir de este perspectivismo, ¿no? De este punto de vista que nos ofrece a las estudiantes en una posición de casi como si estuvieran a punto de tomar el vuelo, ¿no? de alcanzar el cielo. Pongo en diálogo estas dos imágenes que parecen hermanas. Al lado derecho tenemos una fotografía de la azotea de la residencia, al lado izquierdo tenemos una fotografía de la Bauhaus y en ambos casos está presente el mismo espíritu, esas mujeres con ansias de progresar, con proyectos vitales, con ilusiones profesionales y con ganas de seguir avanzando, que vieron truncados sus proyectos por la violencia y por el totalitarismo. Emociona particularmente ver estas imágenes de los balcones y las azoteas de la Bauhaus que tenéis en la parte derecha, porque se ve a las estudiantes en una posición tan relajada, escuchando música, charlando, tomando el sol. ¿Quién iba a decirles que pocos años después el nazismo cercenaría por completo todas sus esperanzas y sus expectativas? Y bueno, en la otra parte de la diapositiva tenéis otra escalera, esta idea de ascensión, de subir peldaños, de conseguir metas, presente en esta fotografía de la residencia de señoritas. Termino mi viaje por la documentación gráfica de estas mujeres con estas dos fotografías que sintetizan, a mi parecer, todo lo que hemos estado comentando en una palabra, en la palabra sororidad, en esos lazos, en esa amistad, en ese compañerismo que estas mujeres supieron desarrollar en las diferentes instituciones. Se encuentra el germen del movimiento feminista contemporáneo. En definitiva, ellas fueron pioneras, ellas abrieron camino y gracias a ellas se han conseguido muchas de las metas que con todo derecho hubieran tenido ellas que alcanzar y que se han alcanzado posteriormente y algunas de nosotras hemos podido conseguir porque hubo quien abrió la brecha. Para quien desee saber más sobre este tema y rápidamente, porque sé que me estoy pasando del tiempo, de los 15 minutos reglamentarios, este libro de Taschen con imágenes bellísimas, maravillosas de las mujeres de la Bauhaus y estos dos ensayos escritos por mujeres españolas que se pueden leer muy bien, Marisa Vadillo y José Niarbás, sobre las diseñadoras, las artistas de la Bauhaus. Sobre el contexto histórico de la República de Weimar, que quizás se nos escapa más que el de la Segunda República, que todos conocemos bien, estos 3 libros, por supuesto la biografía de Walter Gropius, y un libro que ha pasado desapercibido y que me parece interesantísimo, que es el de José Luis del Hierro, Democracia frustrada, un estudio comparado de la República de Weimar y de la Segunda República Española. O sea que ya ha habido un historiador español que esto lo ha desgajado, lo ha analizado a fondo y merece la pena. Y para aquellas personas interesadas en conocer mejor esa deriva femenina de la residencia de estudiantes, porque todo el mundo conoce la residencia de estudiantes, a Lorca, a Dalí, a Buñuel y a todos sus principales personajes, pero muy poca gente sabe de la residencia de señoritas y es apasionante e interesantísima. Tuvo también una sede en Valencia durante la Guerra Civil, que ha sido ahora recuperada toda esa etapa por Cristina Escrivá. Hay este libro maravilloso de Mujeres en Vanguardia, publicado
precisamente por el sello de publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Merece la pena investigar y saber más sobre esta apasionante etapa del feminismo y de la historia de las mujeres en España. Concluyo con estas dos imágenes, estas dos obras plásticas que me parece que representan perfectamente bien el espíritu de las mujeres modernas que hemos estado viendo en las fotografías que han desfilado por vuestros ojos. Bueno, espero que de alguna manera se haya podido rendir un poco homenaje a su memoria y que esto sirva para reivindicarlas, investigarlas y valorarlas más si cabe. Muchas gracias por vuestra atención y un fuerte abrazo.